Bienvenidos a su canal Dibújame un. La primera parte de esta serie obtuvo los 50,000 likes, por ello les traigo la kill 2 de Among Us. Y prepárense porque si esta kill llega de nuevo a los 50,000 likes, haremos una tercera parte. ¡Comenzamos! Usualmente utilizo plastilina escolar de cualquier marca o en inglés modeling clay. Pero para que los tripulantes duren para siempre, usaré esta masa o porcelana moldeable, en inglés se llama polyclay. Para pintar algunos detalles, usaré pinturas lavables para niños y un pincel claro. Además, usaré pinturas acrílicas blanco, rojo, azul y negro. No puede faltar el esmalte de uñas transparente. Además, usaré palitos y palillos, incluyendo palitos planos, un cúter muy importante para hacer cortes, una barra de silicón con la forma de lápiz, también un lapicero de gel blanco y unas pinzas para cortar. Sí, cortar. Con un poco de masa rosa formaré una especie de huevo alargado. Con una pequeña esfera del mismo color formaré un cilindro y lo cortaré por la mitad. Estas dos piezas serán las piernas y las colocaremos en la parte inferior del huevo. Con la barra de silicón empalmaré muy bien las piezas para que no se despeguen del cuerpo. Esta herramienta será muy útil sobre todo en las áreas estrechas como en medio de las piernas. Con otra esfera un poco más grande de la que usamos en las piernas formaré un rectángulo que será su mochila. Puedes ver que solo la oprimo con mis dedos hasta que toma forma. Ya lista, la colocamos en la espalda y la curvamos un poco a la forma del cuerpo. Con azul celeste formaré una esfera que alargaré un poco. Después la oprimiré para obtener un lado plano y un lado ovalado. Lo probamos en el rostro y si este es muy grande podemos reducir su tamaño cortando los bordes y redondeando las esquinas. Ya con la forma y tamaño perfecto, aplanaré un poco la parte frontal y listo, terminamos el primer tripulante. Para el de color verde repetiré parte del proceso, formar una especie de huevo, un cilindro que cortaré por la mitad y empalmar las piernas. Pero en este punto, con un palito plano marcaré una línea y haré un doblez hacia el frente, justo a la mitad del cuerpo del tripulante verde. Puedes ver que este no se podrá mantener de pie. Con una esfera formaré el rectángulo para su mochila y la colocaremos en su espalda. Igualmente con un palito plano haré un doblez o hendidura en la mochila, pero esta vez hacia atrás. Antes de seguir con el último tripulante, dibujaré sobre el palito plano con un lápiz el cuchillo que usará el impostor. Para recortarlo pasaré el cúter sobre las líneas o bordes del dibujo. Ya con el cuchillo en mano lo afilaré un poco con la ayuda de una lija. Esto no es para que corte, sino para que entre más fácilmente en la espalda del tripulante verde. Y para que este chico ya no luzca como una tortuga panza arriba, con una esfera azul celeste formaré el visor de su traje, justo como hicimos con el tripulante rosa. Con esta masa azul turquesa formaré al tercer tripulante. El cuerpo ha quedado más largo, pero no importa, porque lo vamos a cortar por la mitad. Ahora formaré las piernas como hicimos con los anteriores tripulantes. Será con un pequeño cilindro que cortaré a la mitad y empalmaré estas piezas al medio cuerpo con la ayuda de la barra de silicón. Puedes ver que a los pies les he dado una ligera inclinación para que luzca como si está recostado. Con la parte plana de la barra de silicón haré esta cavidad en el torso. Con una pequeña esfera azul celeste haremos un platillo que servirá para llenar el espacio. Cortaré una porción de un palito de brochetas y con él haremos un orificio en el medio del torso. Lo retiramos y cubrimos con masa blanca, dándole forma de hueso. No es necesario cubrir todo el palito, solo la zona que queda expuesta. La mochila será similar a las anteriores, pero no estará completa. Al colocarla debe empatar en el corte del torso. Y al final solo debemos colocar el hueso. Regresamos al pequeño puñal de madera para cubrir la empuñadura con masa negra y darle una forma más ergonómica. Con otra porción negra haré el guardamano, es esa pieza entre la hoja y la empuñadura. Y quitaré excesos con la ayuda del cúter para que todo se vea más fino y menos abultado. Ya que tenemos algo como esto, vamos a pintar la hoja de la navaja mezclando pinturas blanca y negra para formar un gris claro. Y con solo blanco haremos unos reflejos. Y como nunca es suficiente esmalte transparente, vamos a darle un toque brillante en el área que pintamos. Con la misma masa rosa del primer tripulante, vamos a formar la mano que sostendrá el puñal. Esta será muy fácil, solo hay que aplanar un poco y tirar de las orillas para formar los dedos.
Solo serán 4 y si estos son muy largos, solo hay que cortar el sobrante y achatarlos un poco. Ya que tiene buena forma, la acomodaremos para que sostenga el puñal. Con masa de color rojo cubriré un par de sobrantes del palito plano que cortamos, formando estas tiras de sangre chorreando, que colocaremos en la espalda del tripulante verde. Pasemos a los accesorios o sombreros. Para el destapacaños o bomba de inodoro tomaré esta esfera de color rojo oscuro y aplanaré solo una sección. Con la ayuda de mi dedo haremos la parte plana más cóncava. Ahora insertaré este palito en la parte superior y lo cortaré para quedarme con un palillo más pequeño. Con la barra de silicón haré un pequeño canal no muy profundo en la masa roja, justo por debajo del palito de madera. Con lo que queda del palito plano haré una línea en el borde de la base. Quitamos el palito que cortamos y lo cubriremos con masa de color café claro. Podrás ver que dejé descubierta la parte que queda dentro de la masa roja. Para el siguiente sombrero tomaré esta esfera amarilla y le daré una forma triangular con base cuadrada, como si de una rebanada se tratase. Con la barra de silicón le haré algunos orificios de diferentes tamaños, repitiendo esto en toda la pieza amarilla. Ya con un queso bien formado le daremos un efecto de profundidad a los agujeros con un poco de pintura lavable color café. Terminaremos la pieza añadiendo unas líneas en los bordes con la misma pintura café que usamos para los orificios. Ahora pasemos a las mascotas. Tomaré una porción de azul turquesa con la que formaré este cilindro delgado. Con el cúter hice un corte para obtener esta pieza con forma de bala. Con una porción más pequeña formaré un cilindro del cual cortaré dos pequeñísimas piezas similares y las empalmaré a la más grande. Así como con los tripulantes más grandes, formaré una pequeña mochila con mis dedos y la colocaremos en la espalda de este mini tripulante. En la parte superior haré una cavidad con la barra de silicón y allí pondremos esta pieza azul celeste que será el mini visor. Ahora con masa de color gris formaré este pequeño cubo. Con el mismo color haré una especie de trapecio. Con masa gris un poco más oscura formaré un cilindro y cortaré de este dos piezas que tengan el largo del cuadrado. Tomaré un palillo de dientes y pintaré un extremo con pintura acrílica negra. Ya seca, insertaré esta parte en el cubo cortando el sobrante. En este extremo insertaré el trapecio y colocaremos todo sobre los pequeños cilindros. Con una parte del palillo negro colocaremos la antena en su cabeza y en la punta una pequeña esfera. Para los ojos formaré dos diminutas esferas de masa roja y las aplanaré. Para darle un aspecto más dibujado, empaparé un palillo con pintura negra acrílica y lo pasaré en los bordes del pequeño robot. Con esto estará listo para acompañarnos a hacer algunas tareas. Ahora mezclaré pinturas acrílicas blanca, azul y un poco de negro para formar este gris azulado. Con este color añadiremos el sombreado a los visores de nuestros tripulantes rosa, verde y hasta el pequeño turquesa. Mira, ese pequeño astronauta es realmente adorable. Añadiendo más blanco a la mezcla obtendremos un tono más claro con el que le daremos un efecto o reflejo de luz en el visor a los tripulantes. Por su tamaño en el robot usaré el lapicero de gel blanco. Ya saben, nunca es suficiente esmalte de uñas transparente, así que vamos a darle más brillo a esos visores. Para un aspecto más visceral en la sangre que esculpimos, añadiré un poco de pintura lavable negra y pondré algo de pintura acrílica roja en la herida del tripulante verde. Y por qué no, también en el cuerpo del turquesa. Y sobre el tripulante rosa, sí, el rosa es el impostor, pero no tuvieron tiempo de expulsarlo de la nave. Ya solo queda armar la escena, pero antes, ¿te gusta el juego Among Us? Dios mío, apareció ahí. A mí el juego me encanta y lo suelo jugar con suscriptores en mi canal de gameplays Juégame Un.
Vamos a darle entonces el código a los suscriptores. Lo voy a poner aquí en el chat en vivo. Y quien lo escriba más rápido va a ser el que llegue. O también podemos jugar en mi canal de Twitch. Te dejaré los enlaces en la descripción de este video para que podamos jugar juntos Among Us. Me vio Mikel 2 y se regresó. Ven, Lizzy. ¡Oh my God! ¡Nos viene siguiendo! ¡Boom, nena! ¡Ya lo sabía! Era un maldito impostor desde el principio. ¡Se los dije! Ah, sí, era un impostor. Lizzy, ¿cómo puede ser? Confía en ti, Lizzy. Y así terminamos una épica escultura de la segunda kill de Among Us y realmente quedé fascinado con el resultado. Los colores vibrantes y los detalles han mejorado respecto al video anterior, aunque le falta algo. Claro, las llamas rojas. Como siempre, mi favorito es el impostor, con esas salpicaduras de sangre y su navaja. También me gustaron mucho los sombreros intercambiables. Y claro, el mini tripulante es súper tierno esperando a que su viejo se levante y puedan volver a casa. Espero que este video les haya gustado tanto como a mí. Si fue así, dale me gusta, compártelo y comenta tu parte favorita. Y si llegamos a los 50,000 likes de nuevo, haremos la tercera parte con más mascotas, más traición y más epicidad. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás ser el mejor impostor. Antes de irme te invito a que te pases por mis anteriores videos, la primera kill de Among Us y Hulk de Avengers Endgame.